Muy buenos días, queridos amigos, estimados hermanos. Hoy es miércoles 19 de marzo del año 2025 y vamos a reflexionar la lección de escuela sabática que se titula Llamados a establecer la justicia. Por demás interesante el título de la lección de este día, Llamados a establecer la justicia. Hemos sido llamados a conducirnos con justicia y yo diría que hemos sido llamados a ser ejemplo de justicia y a promover la justicia, y esto es sumamente profundo, porque como iglesia deberíamos destacarnos por ser justos, deberíamos ser conocidos porque actuamos justamente con los demás, actuamos con justicia. Y cuando digo iglesia me refiero a cada miembro, pero también a la administración de nuestra iglesia, a los líderes y dirigentes de nuestra iglesia como organización, y no solo, incluyendo también a los pastores de distrito, y no solo ser justos en la administración de la iglesia, sino también en la administración, escuchen bien, de las escuelas, sueldos justos, y colegios, sueldos justos, en los hospitales, sueldos justos también, y en toda rama donde nuestra organización ofrece un servicio a la comunidad. En las escrituras, por medio de los profetas, el Señor siempre llamó la atención al pueblo contra la injusticia y la opresión. Noten cómo lo expresaba el profeta Isaías capítulo 1, verso 17. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Isaías capítulo 10, versos 1 y 2. Ay de los que dictan leyes injustas, noten bien, las famosas normas, y prescriben tiranía para apartar del juicio a los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y eso es precisamente lo que hace mucha falta hoy día. Y deberíamos escuchar el mensaje. Y noten bien cómo aún a través de las leyes, con el pretexto de hacer valer las normas, porque podemos estar actuando de manera totalmente injusta con el pretexto de las leyes, con el pretexto de las normas, y esa es una situación que muy a menudo veo dentro y fuera de la iglesia. Por tal razón, deberíamos estar atentos al llamado de Dios al respecto de vivir de manera justa y no arbitraria, tomando como argumento, como banderita, las normas. Ahora notemos lo que escribe el profeta Jeremías. Jeremías 22:13. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus alas sin equidad, sirviéndose, note bien, de su prójimo de balde, es decir, abusando de él, explotándolo gratuitamente y no dándole el salario de su trabajo. Jeremías 22:15 y 16. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. No es esto conocerme a mí, dice Jehová. Ahora, tristemente vemos muchos abusos de miembros de iglesia que tienen personas que trabajan con ellos. Lo hemos visto, lo hemos escuchado, hemos recibido las quejas. No son nada justos, incluso les pagan lo que quieren y cuando quieren. Es decir, es un total abuso, una total injusticia. En muchos de nuestros colegios impera esta situación también. Demasiado trabajo, el sueldo muy, pero muy bajo, muy injusto. Y también hay abusos en la iglesia, que porque un trabajo, note bien, porque es un trabajo para Dios el que va a hacer el hermano, se le quiere pagar lo que sea a los hermanos que ofrecen sus servicios para el mantenimiento de la iglesia. Esto es bastante profundo y abarcante, y tristemente podemos ir encontrando muchos ejemplos de esta mala práctica que el Señor condena. Ahora veamos que esto no era cosa de poca monta para
para Jesús. Por eso lo estoy enfatizando bastante. Evangelio según San Mateo, capítulo 23, 23 al 30. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos y coláis el mosquito y tragáis el camello. Noten bien cómo el Señor es fuerte, es firme con sus palabras. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los que está fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, note bien, limpia primero lo de dentro de tu del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Note bien, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia, están podridos. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, note bien la hipocresía, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas, y ellos mismos asesinaron a Cristo Jesús. Qué tremenda injusticia, qué tremenda hipocresía, qué situación tan difícil. Si nosotros nos paráramos frente a este tipo de personas y les dijéramos así como el Señor les dijo, seguramente se indignarían, seguramente nos correrían, seguramente nos desfraternizarían. El Señor Jesús es bastante firme y directo y enfático, sobre todo muy claro de lo que es más importante. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Los verdaderos adoradores de Dios obrarán, note bien, las obras de Cristo, pero solamente los verdaderos adoradores de Dios, los verdaderos cristianos serán liberales con los necesitados, no apartarán al pobre de su derecho, ni inventarán una excusa para evitar ayudar a los que necesitan ayuda. Amarán a su prójimo como a sí mismos, no escondiéndose de su propio pariente, sino considerando la condición del pobre, del huérfano y de la viuda. No se apropiarán de ninguna porción de las justas ganancias de los que estén bajo su control. No oprimirás al jornalero, pobre y menesteroso, note bien, ya sea de tus hermanos o de los extranjeros que habitan en tu tierra, dentro de tus ciudades. En su día le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre y con él sustenta su vida, para que no clame contra ti a Jehová y sea en ti pecado. No seas injusto, no seas vil. Jesús no era comprendido por sus hermanos, noten bien, porque no era como ellos. Sus normas no eran las de ellos. Al mirar a los hombres, se habían apartado de Dios y no tenían su poder en su vida. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar el carácter. Pagaban el diezmo de la menta y el eneldo y el comino, pero omitían lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. El ejemplo de Jesús era bueno era para ellos una continua irritación. Él no odiaba sino una cosa en el mundo, a saber, el pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios ejercía su supremacía, el contraste era inequívoco. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo,
encontraba oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas con escarnio, su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. Y lo mismo sucede cuando nosotros actuamos de manera justa, cuando nos apegamos a la vida de Cristo Jesús. Queridos amigos y hermanos, en realidad nuestra vida debiera caracterizarse por vivir una vida donde tratemos a los demás hermanos de la iglesia, a los demás, es decir, a los hermanos, a la familia y a todas las demás personas justamente. Nadie debería abusar de alguien. Ese es un terrible pecado que la Biblia, la Escritura, advierte reiteradamente contra él. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y pondrán mi nombre sobre los israelitas y yo los bendeciré. Dios bendiga a cada uno de vosotros.